En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le han perdido. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En alguna ocasión recuerdo haber escuchado a Monseñor John Clan en una homilía diciendo que el cielo y el infierno está lleno de pecadores. Claro, tanto el cielo y el infierno hay pecadores, pero con una diferencia, que los que están en el cielo se arrepintieron, pidieron perdón. Tenemos en el cielo una cantidad enorme, no podríamos decir un número, sería muy temerario tal vez, de los que se han salvado. Sí se podría decir que son millones de millones. A lo largo de la historia hasta ahora, podríamos suponer que son millones y millones que están en el cielo, que se han salvado por la redención, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de esos pecadores que están en el cielo, que se salvaron, son contados, dicen muchos santos, con los dedos de la mano, que aquellos que no pecaron en esta vida. Infelizmente, la miseria humana, la debilidad humana, está desde que nacemos. Caemos, resbalamos y en algunos casos unos se levantan enseguida y otros se quedan postrados y comienza una vida de pecado tremenda. Ahora, ¿qué camino le espera a aquel que ya cayó? ¿Qué camino le espera a aquel que no ha caído y que tiene por delante, sin darse cuenta, porque muchos de estos santos, como por ejemplo se cuenta que San Luis Gonzaga, él no cometió ningún pecado mortal, dicen algunos autores? ¿Qué es lo que les espera? A ellos les espera en esta vida, hablemos de los inocentes, una vida de mucha cruz. La cruz no desaparece mismo entre aquellos que no han pecado. Ya el hecho de mantenerse sin pecado es una cruz. El hecho de mantenerse en gracia es una cruz y no pequeña. Y están los otros que tienen una cruz como nuestro Señor nos enseñó el Calvario, de caer con la cruz y levantarse. Nuestro Señor cayó varias veces con su cruz, justamente para enseñarnos, decía nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, para enseñarnos de que después de cada caída hay que levantarse enseguida. Entonces, el camino de unos y otros es un sufrimiento, es una cruz. Pero el más grande en el reino de los cielos, ¿cuál será? Aquel que recobre su inocencia perdida, recobre ese estado de maravillamiento, de gozo que tuvimos todos cuando éramos niños. Tal vez las infancias de hoy en día no sean como las de otras épocas, porque hoy en día, pues, ya a temprana edad, muy niños, empiezan a entrar en vías de pecado y pierden muchos de ellos la inocencia y el periodo de inocencia que es propio a la niñez. Salvando estos casos, normalmente un niño educado en casa, en una familia sana, en una familia unida con la bendición de Dios, se cría en un ambiente de maravillamiento,
en un ambiente de admiración. Para el niño, todo aquello que le supera es maravilloso, es admirable, es portentoso, ¿no? Cuando el niño ve a su padre, a su madre, los ve perfectos, sin manchas, sin defectos. Él considera todo lo que hacen los papás como algo bueno, como algo bonito, maravilloso. Así es el alma del niño. ¿Y qué pasa? Que esa inocencia es la que nuestro Señor ve en este niño que está junto a Él, que lo señala. El que reciba a este niño, pues, así pues, quien se haga pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y no hablemos solo de los niños pequeños, también hablamos de los adultos que conservan la inocencia o que hacen todo lo posible para perseverar en esa inocencia con caídas y levantadas. Eso es lo que debemos pedir en este Santo Evangelio, que seamos inocentes, recuperemos la inocencia. Esa inocencia que en no pocos ambientes lo desprecian, ven a las personas que son más sanas, menos corrompidas, menos depravadas, los ven como, los desprecian, les hacen bullying, ¿no? Les consideran como unos parias, unas personas de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no están en el dinamismo del pecado que hoy en día abunda por todo lado. Nuestro Señor aquí dice que hay una oveja que se pierde y en esta parábola Él dice que cuando la encuentra a esa oveja perdida, tiene más alegría que por las 99 que están en el corral, que están seguras. Esta parábola nos habla de que, decían muchos autores, entre ellos San Agustín, que la oveja perdida es la humanidad, o también podemos hablar individualmente cada uno de nosotros. La humanidad que se perdió en el pecado por culpa de nuestros padres, Adán y Eva, en el pecado original, y que el buen pastor fue a dar la vida por esa humanidad, por la oveja perdida, y la recuperó con su sangre. Pero también se aplica a aquellos que por desgracia han tomado un camino del mal, camino del pecado, del vicio, de la inmoralidad, del desenfreno, de las pasiones, de la agitación. El pecado siempre trae agitación, siempre trae depresión. El pecado siempre trae ansiedad, siempre trae estrés, siempre trae los males que ustedes conocen hoy en día, que se han vuelto como una moda. En cambio, las personas que luchan y perseveran en gracia pueden tener alguno de estos elementos, pero mucho más tenues, mucho más débiles, o no los tienen. Y por eso aquel que sale del redil debe confiar en determinado momento de que Dios le va a salvar. ¿Por qué digo determinado momento? Porque existe la fiebre del pecado. Cuando la persona entra en las vías del pecado, del vicio, de la pasión, no acepta consejos, no quiere saber nada de Dios, no acepta nada que lo contradiga en su pecado. Pero Dios, teniendo pena, en un determinado momento, hace que la persona, por una gracia de Él, se dé cuenta de que está mal. Generalmente, es con una desgracia, con un fuerte golpe, con un golpetazo que lo tumba del caballo como a San Pablo, pero que hace bien. Y ahí la persona recuerda de qué corral salió. Pidamos a la Santísima Virgen que nos preserve del pecado, que recuperemos nuestra inocencia o perseveremos en ella, si con la bendición de Dios la tenemos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.